La meiosis corresponde a un proceso de división celular en el cual, a partir de una célula, se obtiene otra. Sin embargo, ella contiene la mitad del número de cromosomas que la original. Esta imagen representa el proceso de la meiosis y sus fases que veremos a continuación. La meiosis corresponde a un proceso de división celular en el cual, a partir de una célula, se obtiene otra. Sin embargo, ella contiene la mitad del número de cromosomas que la original. Esto se produce para que el número de cromosomas de los gametos sea la mitad que el presente en el resto de las células. Así, durante la fecundación, al combinarse ambos gametos, se recupera el número de cromosomas totales. La meiosis solo ocurre en el organismo que representa producción sexual. Por ende, la meiosis es un proceso dominante gametogénesis. Produce las células sexuales que participan posteriormente en la fecundación. La gametogénesis corresponde al proceso en el cual la célula diploide, es decir, aquella que presenta el total de número de cromosomas que posee la especie, experimenta el proceso de meiosis para producir células haploides, es decir, con la mitad del número de cromosomas de la especie dominadas gametos que son altamente especializadas y diferenciadas. La gametogénesis. La gametogénesis masculina recibe el nombre de espermatogénesis y da lugar a la espermatozoide, mientras que la gametogénesis femenina recibe el nombre de ovogénesis y da lugar a la formación de ovocitos. En la profase 1, la cromática se encuentra visible en el núcleo celular y procede a condensarse en forma de cromosomas. Como los cromosomas están unidos entre sí, realizan una recombinación genética en el cual la membrana nuclear desaparece y se forman unos microtubos proteicos que se extienden de un polo a otra de la célula, que permite el intercambio de trozos de cadenas de ADN, apareciendo cromátidas nuevas que antes no existían. El proceso de combinación genética permite la variedad en cuanto a la composición genética de las células que se generan al final. En la metafase 1, los 4 cromosomas homólogos se disponen sistemáticamente en el plano ecuatorial, de manera que cada uno se dirige hacia uno de los 2 polos de la célula. En el proceso de anafase 1 se produce la separación de los cromosomas homólogos y la migración de ellos a cada polo de la célula. Cuando esta etapa se termina, se tiene 2 juegos de cromosomas separados en los polos opuestos de la célula. En la telofase 1 se tiene en 2 polos de la célula los 2 grupos de cromosomas haploides, donde hay un cromosoma de cada tipo. Finalmente, la meiosis 1 pasa por un proceso de citocinesis, donde la célula madre divide su citoplasma en 2, quedando 2 cuerdas hijas que posteriormente comenzarán una segunda división celular. Luego de una pequeña interfase, las células formadas pasan por una segunda división denominada meiosis 2, en donde no hay replicación de ADN, siendo un proceso muy similar a la mitosis.
Durante la profase 2, la cromatina vuelve a condensarse, pudiéndose observar los cromosomas formados por dos cromátidas unidas por el centrómero. Además, vuelve a formarse el uso mitótico. También se desintegra la membrana nuclear y el núcleo. En la metafase 2, las fibras del uso mitótico se unen a las cromosomas que se alinean a la línea ecuatorial de la célula. En la anafase 2, las cromátidas son separadas a través de los centrómeros, siendo cada cromátida desplazada a cada polo de la célula. Finalmente, en la telofase 2, se reorganiza la membrana nuclear, vuelve a formarse la cromátida y a través de la citoniquesis 2 se divide el citoplasma. Al final del proceso se habrá dado origen a 4 células hijas que tendrá cada una la mitad de las cadenas de ADN que tiene al comenzar el proceso. En la telofase 2 se reorganiza la membrana nuclear, vuelve a formarse la cromatina y a través de la citoquinesis 2 se divide el citoplasma. Al final del proceso se habrá dado origen a 4 células hijas que tendrán cada una la mitad de las cadenas de ADN que tenían al comenzar el proceso. Después de haber visto las etapas de la meiosis 1 y 2, a continuación les explicaremos la importancia de la meiosis y la diferencia entre meiosis y mitosis. La importancia de la meiosis. La meiosis, si bien permite la permutación de la cantidad de cromosomas de un individuo durante el proceso de fecundación, a través de la formación de 4 células haploides al terminar el proceso. Además, logra mantener una variabilidad genética en los individuos de una especie. Esto ocurre a través del proceso de recombinación genética o entrecruzamiento y la permutación cromosómica. Entre el encruzamiento corresponde a un intercambio de fragmentos de cromátidas hermanas, la que da lugar a un intercambio de segmentos homólogos de ADN a través de una rotura y empalme que preserva la información genética. El proceso de mitosis y meiosis son: mitosis se da en células somáticas haploide o diploides. La meiosis se da en células germinales diploide. La mitosis da lugar a 2 células idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. La mitosis da lugar a 4 células haploides que son gametos o espora. El objetivo de la mitosis es crecimiento celular en pluricelular y reproducción asexual en unicelular. El objetivo de la mitosis es reproducción de gametos para la reproducción sexual. El número de división en la mitosis es 1. El número de división en la meiosis son 2 sucesivas. Los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan en la mitosis de 1 en 1 y en la meiosis se sitúa por pares de homólogos. En la mitosis no tenemos recombinación, en la meiosis sí hay recombinación. En la anafase se separa
de la mitosis, los cromátidas. En la meiosis se separan los cromosomas homólogos y cromátidas. Aportan variedades genéticas, la mitosis no. La meiosis sí aportan variedades genéticas.